El ser humano ha intentado contactar con el más allá, buscando respuestas sobre lo desconocido. Sin embargo, en 1972, un grupo de investigadores en Toronto, Canadá, decidió hacer algo sin precedentes: crear un fantasma desde cero. Este experimento, conocido como el experimento Philip, desafió la lógica y la ciencia, dejando una serie de preguntas sin respuesta sobre la naturaleza de los fenómenos paranormales. Los orígenes del experimento. El experimento fue idea del Dr. A.R. George Owen, un matemático y parapsicólogo británico que trabajaba con la Sociedad de Investigación Psíquica de Toronto. Owen estaba fascinado por la idea de que la mente humana pudiera ser responsable de muchos de los fenómenos paranormales que la gente atribuía a espíritus y fantasmas. La hipótesis del experimento era simple pero audaz: ¿podría un grupo de personas crear un fantasma con solo su imaginación? ¿Los eventos paranormales que experimentamos son reales o son productos de nuestra mente? Para probar esto, Owen reunió a un grupo de 8 voluntarios, conocidos como el Grupo Owen, ninguno de los cuales tenía habilidades psíquicas ni experiencia en espiritismo. Sus miembros eran personas comunes: un ama de casa, un diseñador industrial, un contador, un estudiante, un matrimonio y una socióloga. Todos ellos eran escépticos, lo que hacía el experimento aún más interesante. La creación de Philip Aylesford. El primer paso fue inventar un personaje ficticio con una historia de vida detallada, para que el grupo pudiera visualizarlo claramente y creer en su existencia. Así nació Philip Aylesford, cuya biografía fue cuidadosamente elaborada. Nombre: Philip Aylesford. Nacimiento: 1624, en Inglaterra. Ocupación: noble y militar al servicio del rey. Historia: Philip era un aristócrata culto y apuesto que vivía en una gran mansión. Se casó con una mujer fría y dominante llamada Dorotea, pero su matrimonio fue infeliz. Un día, conoció a Margot, una hermosa joven gitana con la que inició un romance secreto. Cuando su esposa descubrió el romance, acusó a Margot de brujería y logró que la ejecutaran. Philip, consumido por la culpa y la tristeza, terminó su vida en la desesperación, cayendo desde las murallas de su castillo en una noche tormentosa. El grupo debía aprender esta historia de memoria y visualizar a Philip con lujo de detalles. Se les pedía que intentaran sentir su personalidad, sus emociones, sus miedos y deseos. Los primeros intentos. El fracaso inicial. Durante varias semanas, el grupo se reunía en sesiones en las que intentaban contactar con Philip. Se sentaban en círculo, meditaban y se concentraban en su historia, intentando visualizarlo con claridad. Sin embargo, no sucedía absolutamente nada. A pesar de sus esfuerzos, no hubo golpes, ni sombras misteriosas, ni siquiera cambios en la temperatura de la habitación. El grupo empezó a desanimarse, hasta que decidieron cambiar de estrategia. La nueva técnica, recreando una sesión de espiritismo en lugar de seguir con la meditación pasiva, decidieron adoptar un enfoque más tradicional. Comenzaron a realizar sesiones espiritistas en una mesa redonda. Imitando las reuniones de médiums del siglo XIX, crearon un ambiente más relajado y teatral, con luces bajas y velas, y empezaron a hablar de Philip como si realmente existiera. Se contaban historias sobre él, le hacían preguntas en voz alta y lo llamaban como si estuvieran esperando una respuesta. El primer contacto con Philip fue en una de estas sesiones cuando ocurrió lo inesperado. Mientras el grupo estaba sentado alrededor de la mesa, se escuchó un golpe seco. Al principio, pensaron que había sido coincidencia, pero cuando hicieron otra pregunta, otro golpe respondió. Para confirmar que se trataba de una comunicación real, establecieron un código: un golpe para sí, 2 golpes para no. Sorprendentemente, las respuestas eran coherentes con la historia que habían inventado de Philip. Con el tiempo, los golpes se hicieron más fuertes y la mesa comenzó a vibrar y a moverse ligeramente. Parecía que Philip estaba allí, interactuando con ellos. Los fenómenos paranormales aumentan a medida que avanzaban las sesiones. Los fenómenos se intensificaron. La mesa comenzó a moverse sola, desplazándose por la habitación sin que nadie la tocara. Cuando le preguntaban sobre su vida, Philip respondía con golpes rápidos, como si estuviera emocionado.
La temperatura de la habitación parecía bajar en ciertos momentos, y algunos miembros del grupo afirmaron sentir una extraña presencia en ocasiones. Se escuchaban susurros y ruidos inexplicables, pero lo más desconcertante era que, aunque Philip respondía con precisión sobre su biografía, cuando le hacían preguntas fuera de la historia que ellos habían inventado, no podía responder. Esto sugería que el fenómeno no era causado por un espíritu real, sino por la propia mente del grupo, que de alguna manera lograba manifestar respuestas y movimientos físicos a través de un proceso desconocido. Conclusión del experimento. Después de varios meses de sesiones, los investigadores llegaron a una conclusión sorprendente: Philip no era un espíritu real, sino un producto de la mente del grupo. La mente humana podría tener la capacidad de generar fenómenos paranormales, como la telequinesis, mover objetos con la mente y la proyección de una conciencia ficticia. Los fantasmas podrían ser creaciones de nuestras expectativas y creencias, en lugar de almas de los muertos. El caso de Philip fue ampliamente estudiado y aunque otros intentaron replicarlo, ningún otro experimento logró los mismos resultados con tanta claridad. ¿Qué significa este experimento? El experimento Philip sigue siendo uno de los casos más extraños y enigmáticos en la historia de la parapsicología. ¿Fue realmente un caso de telequinesis? ¿El grupo, sin saberlo, usó sus propias energías para mover la mesa y generar las respuestas? ¿O había algo más allá de su comprensión? A día de hoy, sigue siendo un misterio si los fenómenos paranormales son manifestaciones de espíritus o si, como sugiere este experimento, los creamos nosotros mismos con la fuerza de nuestra mente. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que los fantasmas son reales o podrían ser creaciones de la mente humana?